Saludos cordiales, siempre es importante el espacio que dediquemos a nuestra formación académica y educativa. En ese objetivo, el Colegio Nacional de Educación a Distancia y la Universidad Estatal a Distancia dedican este espacio para que podamos repasar temas tan importantes como el que vamos a ver a continuación. La Guerra Fría y el mundo bipolar corresponde a un contenido en el nivel de 10º año de secundaria. Yo soy el profesor José Pablo Ramírez y los invito a acompañarme en este video. Bien, como indicábamos, el tema que vamos a repasar es la Guerra Fría y un mundo bipolar. Ciertamente, este periodo histórico lo ubicamos a partir de 1945. Algunos intelectuales, algunos historiadores y algunos libros lo ubican a partir de 1950, y esto porque hay cierta transición y además cierta dificultad para establecer en la historia periodos y cortes que sean tajantes. Sin embargo, antes de hablar de la Guerra Fría, debemos remontarnos a el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Y esto porque normalmente, después de un proceso de crisis, llámese guerra, llámese una pandemia, una crisis económica, una guerra mundial, normalmente hay un reacomodo de la sociedad, de la humanidad y, por supuesto, de la política internacional. Es lo que ocurre precisamente en aquella mitad del siglo XX, cuando los países o las potencias mundiales se enfrentan en un importante conflicto que es harto conocido y es la Segunda Guerra Mundial. Recordamos aquellos bloques, los países del eje, Alemania, Italia, Japón, y con las adhesiones de Hungría, Bulgaria y otras naciones que podemos observar en el esquema proyectado. Los países aliados, Francia, Gran Bretaña, con las adhesiones de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y de los Estados Unidos. Debemos decir que aunque la Segunda Guerra Mundial tenía múltiples causas, ciertamente hay una principal y es aquel inicio del proyecto fascista nazi de Adolfo Hitler desde los años 20, pero que tomara importancia a partir de los años 30. Adolfo Hitler lidera el movimiento nazi en Alemania con el objetivo de instaurarlo en las diferentes naciones europeas primero, asiáticas y finalmente del mundo. Ante esa amenaza importante que tenía un gran poderío, no solamente militar y económico, sino también ideológico, es que algunas potencias occidentales deciden unir esfuerzos primero para salvaguardar su soberanía, su territorio y sus intereses, y por qué no decirlo también, para mantener de alguna manera un sistema de equilibrio, de respeto a la soberanía de los pueblos, como se venía dando antes de esta segunda mitad del siglo XX. La Unión Soviética y Estados Unidos tenían pocas características en común. Eso hay que dejarlo claro y creo que es una de las principales causas que dan origen a la Guerra Fría, que es el tema que nos ocupa en este video. Ciertamente la Unión Soviética y Estados Unidos se unen contra un enemigo en común, como lo es Alemania. No solamente Alemania, como hemos dicho, sino también Italia y Japón. Pero planteaban y tenían un sistema bastante diferente. La Unión Soviética tenía un gobierno comunista o socialista y Estados Unidos practicaba un sistema de mercado capitalista, ciertamente golpeado desde aquella crisis de 1929, pero capitalista al fin y al cabo. Una vez termina la Segunda Guerra Mundial, los países aliados, estos que vemos a la derecha de la pantalla, logran la victoria y, entre otras decisiones, promueven una distribución del poder, no solamente de las naciones derrotadas, sino también del mundo entero. Cada una de esas potencias aliadas toma el bando que le corresponde de acuerdo a su modelo ideológico, económico, político, de acuerdo a sus intereses. Incluso hay algunas negociaciones y tratados posguerra que establecen eso en blanco y negro, en papel. La división, por ejemplo, de Alemania,
no solamente de Alemania, sino también de su capitán, de su capital, Berlín. Aquella construcción del muro de Berlín acordada durante este tratado, uno de los principales de la posguerra, es quizás uno de los elementos más ejemplarizantes de lo que significó la Guerra Fría. Vamos a aclarar entonces que la Guerra Fría es un enfrentamiento entre dos potencias ganadoras de la Segunda Guerra Mundial que buscan en ese mundo que había quedado prácticamente destruido, buscan la preeminencia y la hegemonía de la economía, de la política, del mercado, de la cultura y de la ideología predominante. Vamos a establecer entonces a estas dos potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, como los protagonistas de el proceso en estudio que se llama y que vamos a denominar Guerra Fría. Algo importante que vamos a determinar es la generación de bloques, es decir, de países que se aliaron a una u otra potencia. Esto debido a muchos factores. Hay algunos factores geográficos, es decir, por la cercanía que tenía una nación con la potencia mencionada, sea con la Unión Soviética o sea con Estados Unidos. Sin embargo, había otros factores que no necesariamente corresponden a factores geográficos, sino también económicos. ¿Quién podría negar, por ejemplo, que Estados Unidos tenía una gran empatía y una relación comercial y política con Gran Bretaña, por ejemplo? Eso es algo importante, pero también, ¿quién puede negar que el caso de China tenía una cercanía y una empatía ideológica, económica y geográfica con la Unión Soviética? Como lo podemos observar en esta diapositiva, llamada la Guerra Fría y la política de bloques, establece el inicio de ese periodo de 1945 a 1991. Y aquí aparece un concepto que es muy importante que lo comprendamos. Un mundo bipolar. Está hablando de un mundo que tiene o que tenía dos polos de poder. Bipolar, dos polos de poder. El mundo occidental, liderado por Estados Unidos y su modelo capitalista, y el mundo oriental, liderado por la Unión Soviética y su modelo socialista. Aquí podemos establecer que tras la Segunda Guerra Mundial, en la segunda mitad del siglo XX, hay dos aspectos que marcan la historia. Un mundo dividido en bloques antagónicos y un proceso de descolonización que desmembró los grandes imperios coloniales. Debemos definir el concepto antagónico como absolutamente contrario, como colocado en las antípodas, en los extremos de una posición ideológica. eh, y el proceso de descolonización que desmembró los grandes imperios coloniales. Habíamos dicho hace algunos minutos que después de las crisis hay un reacomodo. Hay lecciones también que se aprenden y otras que lamentablemente no se logran aprobar de una manera correcta. Y si una lección quedó después de la Segunda Guerra Mundial, es que los imperios como tales generaban crispación, violación a los derechos humanos y generaban aspectos negativos en las colonias, es decir, en los territorios que debían soportar la bota de un gran imperio. Uno de los principales acuerdos de posguerra de la Segunda Guerra Mundial es respetar la soberanía de los pueblos. Paradójicamente, y esto es una de las contradicciones, si se quiere, curiosas que tiene la historia, es que las mismas potencias que acordaron el proceso de descolonización son las mismas que emprendieron durante la Guerra Fría un proceso de colonización, pero ya no tanto militar, no tanto con la presencia de las tropas en cada uno de los territorios, sino un dominio más bien económico, más bien ideológico, cultural y político.
pero no tanto con la presencia de sus fuerzas armadas en cada uno de los territorios. Ahí en este mapa que podemos observar, vamos a determinar y podemos identificar países relacionados muy cercanamente con Estados Unidos y otros países relacionados más bien con el bloque socialista. Más adelante veremos que algunos países, algunas naciones decidieron irse por una tercera vía, ni capitalistas ni socialistas, sino los llamados países no alineados. Esto en la práctica era muy difícil de identificar, puesto que normalmente cualquier país del mundo que podamos repasar en los años 50, 60, 70 u 80, podemos identificar que era más cercano a un modelo y a una potencia que a otro. Esto porque evidentemente era muy complicado en un mundo bipolar, es decir, en un mundo en el cual había dos polos de poder, era muy difícil lograr eh, establecer un punto intermedio entre ambas eh, corrientes de poder. Es así que entonces la Guerra Fría abarca, como lo podemos observar ahí, más de 40 años. ¿Por qué Guerra Fría? Porque se estableció que era una guerra de amenazas y una guerra de alguna manera silenciosa pero constante en cuanto a la demostración de poder. No era la Segunda Guerra Mundial, que tenía misiles, lanzallamas, bombas atómicas. Tampoco era la Primera Guerra Mundial, una guerra en la llanura, una guerra de trincheras. La Guerra Fría tenía otros métodos y si lo notamos, la Segunda Guerra Mundial abarca 6 años. Nos parece mucho tiempo, pero la Guerra Fría abarca más de 40 años. Es hasta la fecha uno de los conflictos más extensos en la historia de nuestra humanidad. En esta diapositiva quedamos bastante claros con respecto a lo que es este conflicto. Estados Unidos defendiendo un modelo liberal, lo que algunos llaman también el capitalismo o la economía de mercado. Esa es su ideología económica, el capitalismo o la economía de mercado. Los estadounidenses y su modelo establecían que el Estado como tal debía reducirse a la mínima expresión y que en las cuestiones cotidianas, en las cuestiones del día a día, el Estado solamente debía vigilar para que la empresa privada lograra expresarse de una manera más amplia posible. El liberalismo tenía ya una herida en su cuerpo y era la crisis de 1929. Después de aquella Primera Guerra Mundial, lo recordamos, el modelo capitalista sufre una caída muy severa en el año 29 y se encuentra con una disyuntiva. Se encuentra con que el modelo capitalista parecía que, o pareciera que no era eficiente o que no era de alguna manera tan efectivo como sus ideólogos lo determinaban para solucionar todos los problemas de escasez de recursos que se supone debe solucionar el capitalismo en ese problema sin solución que tiene la humanidad y es el tema de cómo hacer que los seres humanos tengan todos recursos y suplan sus necesidades básicas. Bueno, el liberalismo propone que la empresa privada debe expresarse libremente y que el Estado debe prácticamente reducirse a la mínima expresión. También se le llama al bloque estadounidense bloque occidental o bloque capitalista. Por el otro lado, encontramos a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviética. La Unión Soviética, lo recordamos, desde el año 1917, había sufrido un proceso de revolución, la llamada Revolución Rusa, que había protestado enérgicamente contra la monarquía de los Romanov, pero con una monarquía que tenía siglos en el poder, y los trabajadores arengados por consignas ideológicas del marxismo, leninismo, se alzaron en armas
y lograron derrocar a la monarquía rusa. Y a partir de ahí crean lo que es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que entre otras cosas, la principal, desde el punto de vista de ideología política, defiende al socialismo o al comunismo. Contrario al liberalismo de los Estados Unidos, la Unión Soviética y este modelo establecen que la economía debe ser planificada y que los medios de producción no pueden estar en manos privadas, sino que deben estar en manos de los trabajadores, de algo que la teoría marxista llama el proletariado, es decir, la clase social que trabaja y que lo único que tiene para ofrecer, para sobrevivir, es su fuerza de trabajo. El socialismo o la economía centralmente planificada es la ideología económica que se establece con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Valga decir, y esto es un tema posiblemente que nos puede ocupar en otro video, y es que Estados Unidos y la Unión Soviética, el modelo capitalista y el modelo socialista, tuvieron su participación y su influencia en Costa Rica. Eso es un tema bien interesante porque Costa Rica también tuvo un Estado liberal, puso en práctica un Estado liberal prácticamente desde la fundación de la República en 1850, con un auge muy importante en los primeros años del siglo XX, con la exportación de café, la exportación de banano, de cacao, la construcción del ferrocarril, que era relacionado con el progreso, con el futuro, con lo nuevo. Y también en los años 40 nos atrasamos un poquito en este tema, pero lo hacemos para ilustrar de que estos modelos no son tan ajenos a nuestro país. En los años 40, Costa Rica impulsa la creación de instituciones como la Caja Costarricense del Seguro Social, el Código de Trabajo, las garantías sociales o la Universidad de Costa Rica, que ciertamente derivan de un modelo solidario social. Algunos encuentran una relación directa entre el planteamiento socialista, es decir, la solidaridad colectiva en función del bienestar colectivo, como un reconocimiento de que la teoría socialista o la ideología socialista no era tan ajena a nuestra realidad, sino que de alguna manera podría ponerse en práctica en una tercera vía ideológica, que es la socialdemocracia. Es un tema bien interesante y es que entre el liberalismo y el socialismo podemos encontrar ideologías de centro como el social cristianismo y la socialdemocracia. Es entonces que la Guerra Fría desde 1945 es un enfrentamiento, pero en diferentes flancos. Realmente es un reto para los especialistas, historiadores, sociólogos, el estudio de este proceso de Guerra Fría. Recordemos, solamente para repasar, que estamos en 1945 hasta 1991. Estamos hablando de más de 4 décadas de enfrentamiento entre dos potencias y sus respectivos aliados. En primera instancia, el enfrentamiento fue político. Ciertamente, las figuras como los presidentes o los primeros ministros de estas potencias o los secretarios de partido fueron muy importantes y muy conocidas a nivel internacional. Tuvieron papeles muy beligerantes durante esa época. Solamente para recordar al expresidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, que incluso es el primer presidente de los Estados Unidos que visita, en su condición de presidente, por supuesto, que visita nuestro país allá en 1963. Un poquito preocupado el presidente Kennedy por la influencia que podría tener la revolución cubana, una revolución socialista. Y Cuba, estando tan cerca de Centroamérica, el presidente Kennedy visita Centroamérica y América Latina en general para procurar que los países latinoamericanos no se enamoraran de aquel espíritu revolucionario socialista que había logrado convencer a los jóvenes cubanos y había logrado sacar a Fulgencio Batista del poder y establecer, pues,
un modelo socialista comunista como es el que predomina o predominó durante muchos años en la isla de Cuba. La historia definitivamente que es maravillosa. Esperamos que haya disfrutado con nosotros el repasar este contenido tan importante. Gracias de verdad y los esperamos en un próximo video educativo.